¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a aprender a crear una lista de palabras clave para nuestra campaña de Google Ads. Bueno, el proceso de creación de una lista de palabras claves a veces termina siendo un dolor de cabeza para la mayoría de anunciantes porque tienen unas percepciones diferentes de cómo debe ser esa lista realmente. Cuántas palabras claves, cuáles debo usar, qué tipos de concordancias, en fin, o sea, hay varias cosas que se pasan por la cabeza en el momento de elegir una lista de palabras claves. ¿Listo? Vamos a repasar unos punticos muy importantes en este video y vamos a aclarar mejor qué tenemos que tener en cuenta para crear esa lista de palabras claves correctamente y también con qué herramientas nos podemos ayudar. Algo que yo siempre le he dicho a mis alumnos es que crear una lista de palabras claves termina siendo más un ejercicio como de empatía directamente con nuestros usuarios y puntualmente con el buyer persona que definamos. Nosotros podemos tener muchos tipos de buyer persona definidos para toda la estrategia de marketing digital. Bueno, ese tema del buyer persona lo vamos a ver en otro video, sin embargo les voy a dejar una plantilla enlazada en la descripción de este video para que ustedes sepan más o menos cómo crear un buyer persona y se guíen y entiendan un poco más el concepto, ¿ok? Sin embargo, el hecho de entender esos buyer persona nos ayuda a identificar cuáles son los temores, retos, miedos y otra serie de características de nuestros posibles clientes para meternos más en la cabeza de ellos, en la piel de ellos y pensar de qué forma nos pueden buscar en Google, ¿ok? Eso es muy importante, no es simplemente poner palabras claves por ponerlas y ya. Eso nos va a ayudar a que los anuncios que creemos sean muy relevantes, porque en realidad cuando entendemos qué es lo que piensa el usuario o nuestros posibles usuarios, definiendo bien un buyer persona, podemos entender que las personas tienen retos y necesidades específicas al momento de buscar en Google. Por eso es muy importante conocer y analizar muy bien el sector en el que estamos, el vertical o el nicho como también se le conoce, para entender bien cuáles son los intereses de esos posibles clientes y saber por qué fases están pasando, ¿ok? Hay algo que se conoce como el Buyer Journey, que eso es otro concepto que aprenderemos más adelante, pero que nos indica cuál es el camino, el proceso completo que hace un usuario desde que empieza a buscar hasta que al final compra o cotiza, ¿ok? Y esas fases, para efectos de elegir las palabras claves, nos ayudan a identificar varias cosas. Entonces, la primera fase que podemos analizar es la fase de búsqueda de información. ¿Listo? La fase de búsqueda de información es muy importante porque cuando un usuario está en esa fase de búsqueda de información, condiciona mucho los tipos de búsquedas que va a hacer en Google, ¿ok? En este caso, normalmente un usuario lo que está haciendo es estudiar un problema y desea tener mayor conocimiento, bueno, un problema o está buscando una solución. Entonces necesita mayor conocimiento de ese tema para tomar una buena decisión. Entonces aquí les pongo un ejemplo curioso en el que, por ejemplo, hay un usuario que está buscando un robot de cocina, ¿ok? Si un usuario está buscando específicamente información de un robot de cocina, puede hacer búsquedas que lo ayuden a entender mejor el tema de los robots de cocina. Entonces, las búsquedas que va a hacer este usuario pueden ser, por ejemplo, robots de cocina baratos y buenos, robots de cocina para cocinar, robots para cocinar, ¿ok? Son búsquedas más informativas, ¿listo? Yo me quiero informar de cosas específicas de un tema. No son búsquedas transaccionales para comprar o para tomar decisiones de compra, ¿listo? Y eso se entiende mucho en la búsqueda específica que hace el usuario. Y ahí vemos, por ejemplo, la segunda fase de un usuario al momento de buscar, que es la consideración. En la consideración, cuando un usuario está en fase de consideración, cambian sus búsquedas por completo, ¿listo? Porque le empieza a meter, por ejemplo, conceptos como opiniones, versus, reseñas, videos o tutoriales incluso. ¿Para qué? Para convencerse más de comprar o adquirir un producto o servicio. Entonces las búsquedas pueden pasar de las que acabamos de ver a MyCook o Thermomix, que son marcas de robots para cocina. Entonces empieza a comparar, ¿listo? Entonces búsquedas comparativas. Robot LG versus robot Mave. Robot de cocina LG, opiniones, o al revés, opiniones del robot LG de cocina. El mejor robot de cocina, está buscando cuál es el mejor, a ver cuál le recomienda al mercado. Recomendaciones de robot de cocina, ¿listo? Y así para cualquier tema, cualquier nicho, ¿no? Cualquier vertical,
va a ser exactamente igual. Va a buscar opinión, va a buscar reviews, va a buscar versus, etcétera, etcétera. Entonces esa es la fase de consideración que nos ayuda a identificar cuáles pueden ser esas posibles palabras claves. Y al final el usuario pasa por la fase de compra. ¿Listo? La fase de compra, normalmente cuando el usuario está en esta fase, empieza a hacer otro tipo de preguntas específicas, ya más enfocadas a la compra o adquisición de ese producto o servicio. Por ejemplo, robot LG, precio o precios de robot LG. Precio y dónde comprar robot LG. Dónde comprar un robot LG o tienda en línea de robots LG. ¿Listo? Ya las búsquedas que hace, la sola búsqueda tiene implícita la intención de comprar de una vez, ¿ok? Porque quiero saber el precio, porque quiero saber dónde comprarlo, métodos de pago, cualquier búsqueda que me muestre la intención de compra del usuario o incluso de cotización, quiere decir que es un usuario que está en fase de compra y es la mejor fase a la que podemos llegar porque llegamos en el momento específico, ¿listo? Eso nos permite crear el mejor formato de anuncio posible para que al final me termine comprando a mí. Entonces en realidad es este tipo de fase, esta fase que nos ayuda a identificar este tipo de palabras claves, a veces terminan siendo la mejor porque normalmente cuando uno hace pauta en Google, pues busca un objetivo final que va a ser compra, ¿ok? O cotización, como mínimo. Entonces eso nos hace que el objetivo de Google sea más puntual y nos ayude a identificar mejor las palabras. Entonces normalmente aquí van a salir mejores palabras. Ahora les voy a dar unos consejos de cómo podemos ir creando esa lista también para que las vayamos organizando por grupos o básicamente por temáticas, que es la forma más organizada de ir creando nuestra lista de palabras claves. Entonces vamos a suponer que somos una aseguradora, ¿ok? Vendemos seguros médicos, seguros para carro, de salud, de coches, etcétera. Cualquier tipo de seguro, ¿ok? Este sector normalmente es muy competido, entonces es importante definir muy bien las palabras claves que vamos a utilizar, también identificando nuestro buyer persona y qué es lo que ofrecemos, porque no necesariamente ofrecemos todos los servicios. Entonces, una recomendación que yo les doy es que empiecen a dividir primero por temas, ¿listo? Por ejemplo, en el tema de seguros pueden dividir primero por seguros médicos, seguros de coche, seguros de moto y tipologías de seguros, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese? Que cada uno de esos es un subtema grande y van a definir palabras claves por cada subtema. Entonces, por ejemplo, para la de seguros médicos pueden hacer palabras claves como seguros médicos, precios o precios de seguros médicos. Mejor seguro de salud, seguro médico privado, precios o precios de seguro médico privado, ¿listo? Seguros médicos para bebés, pero palabras claves que estén 100% asociadas a ese tema específico y entre más relevantes mucho mejor. Relevantes es que vamos más a esa tercera fase del usuario que va más hacia la compra, ¿ok? Si vamos por ejemplo al tema de moto, entonces seguro para moto, seguros de moto, precios de seguros para motos, aseguradoras de motos, páginas en línea para asegurar mi moto, ¿ok? Enfocado siempre a la fase 3 de compra y al tema específico. Y así lo vamos a hacer para cualquier subcategoría o tema con el que hayamos decidido organizar nuestras palabras claves. Después de que definimos esta primera fase de palabras claves organizadas por temas, siempre pensando, recuerden, en el usuario, en cómo me buscaría el usuario y en la fase en la que está. Ojo, también podemos cubrir las fase 1 y fase 2 del usuario con palabras claves, porque es posible que eventualmente también nos compren. No porque estén en otro momento de la compra o de su camino en general, no quiere decir que eventualmente no me compren. Ahora, después de que definimos las palabras por grupos, como se los dije, esto les va a permitir empezar a crear o ampliar su lista de palabras claves a algo que se conocen como palabras claves de cola larga o de long tail, que son básicamente frases más largas, ¿listo? Palabras claves más largas que son mucho más específicas. Eso hace que seamos más relevantes y vamos a llegar a menos público. Es decir, entre más de long tail sean nuestras palabras claves, a menos gente, vamos a llegar, baja mucho nuestro alcance, pero la relevancia aumenta. Y eso al final es bueno porque vamos a llegar a los usuarios correctos, no a cualquier usuario. No quiero que mi anuncio lo vea cualquier usuario porque voy a perder impresiones y posible presupuesto. Entonces es mejor llegar a los que son en el momento preciso. Entonces en el caso de seguros, siguiendo el ejemplo que vimos,
pueden empezar a alargar las palabras claves. Entonces, yendo por ejemplo para seguros por meses, podemos pasar de seguros de coche por meses, son palabras más largas, ¿ok? Seguros por meses para coches, seguros de coche mensual, seguros de coche pago mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con todos los términos o las palabras claves que vayan definiendo para su campaña. ¿Listo? Al final del día esto en realidad nos va a servir es que para que tengamos los grupos de anuncios de cada campaña organizados, recuerden que la estructura de una cuenta es campañas, adentro de las campañas hay grupos de anuncios y adentro de los grupos de anuncios hay palabras claves y anuncios, ¿ok? Entonces, el hecho de que estemos así de organizados y de relevantes en los grupos de anuncios nos va a permitir crear anuncios que respondan mucho mejor a las inquietudes de los usuarios en las fases en las que están y básicamente vamos a ser más relevantes, o sea, le vamos a mostrar el mejor anuncio posible para la búsqueda que está realizando.